Espuma. ¿Qué es una espuma? Una espuma es la formación de burbujas de aire sobre alguna fase continua líquida o semilíquida. En muchos casos el gas es aire y en ocasiones dióxido de carbono. En las espumas, las burbujas de gas están separadas entre sí mediante una fase continua de capas delgadas de líquido denominadas laminillas. Al igual que a las personas y las mascotas, algunas moléculas en alimentos les gusta el agua y a otras no. Por ejemplo, las grasas y aceites, al igual que los gatos y los niños pequeños, repelen el agua. Los científicos usualmente usan palabras muy elaboradas para describir fenómenos tan sencillos, de tal forma que las moléculas afines al agua se conocen como hidrofílicas y las que no se mezclan con ella se llaman hidrofóbicas. Sin embargo, es posible tener un tipo de moléculas que tengan un extremo hidrofílico unido por una cadena flexible a otro extremo hidrofóbico. Curiosamente, las proteínas pueden comportarse de la misma manera que el jabón, ya que algunos de sus aminoácidos son hidrofílicos mientras que otros son hidrofóbicos. En su estado natural, se acomodan de tal manera que las partes no afines al agua se colocan en el centro de manera muy apretada, mientras que las que sí lo son se quedan en el exterior para asegurar que la proteína pueda ser soluble en agua. Cuando una proteína se desnaturaliza, es decir, pierde su forma original por efecto del calor, la presencia de ácidos o el esfuerzo mecánico, los grupos hidrofóbicos quedan expuestos y buscan la manera de alejarse del agua. Una manera de lograrlo es orientarse a la superficie y suspenderse en el aire. Al batir, las moléculas no afines al agua tienden a formar membranas delgadas que dan estabilidad a la burbuja. La proteína de la clara de huevo o albúmina es una de las que mejores espumas produce, muy utilizada en la industria. Como se sabe, la espuma producida tiene un periodo corto de vida. Lo que a nivel industrial se busca es mantener la estabilidad de la espuma, para productos como merengues, por ejemplo. Algunos de los factores que influyen en la estabilidad de la espuma en un alimento son los siguientes: tiempo de batido, temperatura, pH, adición de sal y adición de azúcar. Tiempo de batido. La estabilidad de la espuma depende mucho del tiempo de batido. En primera instancia, aumentará el volumen, esto por la desnaturalización de las proteínas debido a la fuerza mecánica ejercida. El batido de la clara no solamente introduce aire en ella, sino que además produce un flujo en su matriz acuoso que arrastra las macromoléculas proteínicas. Si este flujo es suficientemente fuerte, puede desenvolver algunos de los ovillos menos estables, obligándolos a perder su estructura original y a presentar al exterior las zonas hidrófobas. Temperatura. La temperatura tiene una doble influencia. Por un lado, la clara temperatura ambiente espuma mucho mejor que la recién sacada del frigorífico, ya que la baja temperatura dificulta la desnaturalización de las proteínas que deben actuar como surfactantes. De hecho, es muy difícil levantar a mano una clara fría. En muchas recetas se recomienda dejar que los huevos tomen temperatura ambiente antes de batirlos, pero dado que en la actualidad el batido suele hacerse con medios mecánicos, la dificultad inicial para que comience a espumar no es significativa. pH. Si se baten las claras con medios mecánicos, es conveniente acidificar ligeramente la clara, lo que permite que los grupos sulfuros se sulfaten con los protones tomando la forma de SH, en vez de formar puentes de disulfuro. Además, si se evita que se formen este tipo de enlaces, la espuma queda más suave y cremosa y es más fácil de mezclar con otros ingredientes de la receta. Se suele utilizar ácido tartárico en polvo, que se denomina en cocina cremor tártaro. Tradicionalmente se afirma que la clara a punto de nieve queda mejor formada si se utiliza un recipiente de cobre. Este fenómeno se explica porque los iones de cobre se asocian también con los sulfuros, tomando grupos SCU, con efectos similares a los de aumentar la acidez, pero con el inconveniente de comunicar algo de sabor y ligerísimo tinte verdoso a la espuma. Adición de sal. Los iones formados por la disociación de la sal al disolverse en la matriz acuosa bloquean de un modo muy eficaz la formación de enlaces intermoleculares, incluso con baja concentración, e impiden así la consolidación de la red proteínica con consecuencias negativas para la espumabilidad y la persistencia. Por esta razón, se recomienda añadir la sal sobre otros ingredientes del plato y no sobre las claras a punto de nieve. Azúcar.
Con el agregado de azúcar a las claras se aumenta el tiempo de batido porque interfiere en la red proteica, aunque aumenta la viscosidad global. Se obtiene una espuma más estable que se puede esparcir sin perder elasticidad y sin romper las celdas de aire. Lo ideal es agregarla después del primer batido para solubilizar y ayudar a la estabilidad sin aumentar el tiempo de batido. Es importante recordar que cuando usamos claras de huevo o su proteína purificada, albúmina, es necesario evitar la presencia de grasas, ya que esas tienden a colapsar la espuma. En la misma manera que la espuma de jabón desaparece cuando le agregamos un aceite. Esto es porque las partes hidrofóbicas solo se orientan al aire en ausencia de grasas, a las que son más afines. Una innovación moderna que puede causar problema en la formación de espumas son los tazones de plástico, ya que los fabricados de polipropileno o poliestireno pueden contener algunas moléculas grasas, que aunque inocuas en sí mismas, reducen la capacidad de espumado. De ahí la recomendación de usar tazones de acero inoxidable perfectamente limpios. En el caso de la elaboración de merengues, es importante recordar que las espumas de albúmina tienen una notable capacidad de adherirse a la superficie durante la cocción, debido a que las proteínas reaccionan con algunos átomos metálicos. Sin embargo, al engrasar el recipiente previene que las proteínas se pongan en contacto con el metal y este efecto se reduce.